Conexión cuántica. Cambia tu forma de ver el mundo. ¿Qué relación tienen los descubrimientos de la física cuántica con nuestra realidad cotidiana? ¿Y cómo pueden cambiar nuestra forma de vernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea? De esto te vamos a hablar en el video de hoy. Ya comenzamos. Hoy en día, gracias a los avances de la ciencia, sabemos que la realidad no es lo que parece y que lo que nos dicen nuestros sentidos del mundo que nos rodea no es del todo preciso. Sabemos, por ejemplo, que nuestros sentidos son limitados. Podemos oír sonidos a partir de cierta intensidad y pertenecientes a un determinado rango o frecuencia, y somos incapaces de percibir sonidos que se alejen de esos parámetros. Se sabe que muchos animales tienen un sentido del oído mucho más desarrollado que el nuestro, y sin ir muy lejos, nuestras mascotas, perros y gatos, tienen un oído mucho más agudo. Y así también con el resto de los sentidos, como la vista. Las águilas es sabido que tienen una agudeza visual entre 4 y 5 veces más desarrollada que la de los seres humanos, y podríamos continuar así con cada uno de nuestros sentidos. Por lo tanto, no es muy arriesgado concluir que nuestros sentidos captan un recorte de la realidad que es bastante acotado, y que mucho queda afuera, y que si juzgamos la realidad solamente a partir de lo que podemos percibir de ella, nos estaremos formando una visión bastante limitada y alejada de la realidad, ya que todo lo que se encuentra fuera del rango de nuestros sentidos, desde esta perspectiva no existe, cuando la realidad es que simplemente somos incapaces de percibirlo. La ciencia, a través de diferentes artefactos a lo largo del tiempo, ha ido logrando ampliar nuestros sentidos. Quizás uno de los ejemplos más claros sea la vista, que gracias a telescopios y microscopios se fue ampliando en forma considerable hacia lo más pequeño y hacia lo más grande. Sin embargo, por más que podamos ampliar nuestros sentidos, esto no necesariamente nos acerca a ver la realidad tal cual es. Y además tendemos a interpretar la realidad a través de la información inmediata que nos proporcionan nuestros sentidos en nuestro día a día. Esta interpretación inmediata o natural del mundo, es decir, tal cual como se nos presenta, es en la que nos vamos a detener, ya que justamente es la que predomina hoy en día. La realidad, según como la presentan nuestros sentidos físicos, es física y es tangible. Esta visión del mundo se puede resumir en el concepto de materialismo. Y esto no significa, como a veces se cree, que la persona quiera comprarse todo o poseer todas las cosas, aunque son efectos o consecuencias de la misma, sino que significa algo más profundo, y es que la realidad última de las cosas es física y material. Esta interpretación inmediata o natural del mundo, es decir, tal como se nos presenta, es en la que nos vamos a detener, ya que justamente es la que predomina hoy en día. La realidad, según los sentidos, se nos presenta como física. El mundo es físico y tangible. Esta visión del mundo se puede resumir en el concepto de materialismo. Y esto no significa, como a veces se cree, que la persona quiera comprarse todas las cosas o poseer muchos objetos, aunque son efectos y consecuencia de la misma, sino que significa algo más profundo, que es que la realidad última de las cosas es física y material. Ahora bien, gracias a los avances de la mecánica cuántica, que es una de las ramas más avanzadas de la física, hace más de 70 años que sabemos que esta realidad que nos presentan los sentidos no es ni tan física ni tan material como creemos. A este respecto, se realizaron importantes avances y descubrimientos en el campo de la microfísica, de lo infinitamente pequeño. Todos sabemos que la materia se compone de moléculas y está a su vez de átomos, y hoy sabemos que los átomos no son partículas sólidas de materia, como pequeños ladrillos que componen las cosas, sino que estos a su vez se dividen en partículas subatómicas como quarks, subquarks, etc. En resumen, lo que descubre la física cuántica es que cuando investigamos lo infinitamente pequeño, no encontramos que las cosas se compongan de partículas sólidas. Lo que encontramos ya no es materia sino energía en equilibrio. El átomo en esencia está vacío y sus componentes, estas partículas subatómicas, se encuentran en constante movimiento como parte de una eterna danza cósmica, como la danza de Shiva de la que hablan los hindúes. Pero esto no es algo que únicamente plantea la física cuántica. Una de las ideas y enseñanzas más importantes dentro del budismo es la doctrina del vacío, que nada tiene que ver con la creencia de que nada existe o tampoco es una forma de nihilismo, sino que sostiene
que existe una diferencia fundamental entre nuestra manera de percibir el mundo, incluida nuestra propia existencia, y la auténtica realidad de las cosas. Según esta enseñanza, cualquier creencia en una realidad objetiva basada en la existencia de cosas, objetos, personas, etc., independientes y separados entre sí, es errónea. En otras palabras, todas las cosas, acontecimientos, sean materiales o mentales, se pueden reducir a un conjunto de partes y de causas conectadas entre sí. No hay nada que sea independiente y separado del resto. Esto puede sonar bastante abstracto, pero es más simple de lo que parece. Tomemos un ejemplo, como una mesa. En principio, nuestros sentidos nos dicen que es algo independiente, separado del resto de las cosas. Pero si miramos con más atención, esa mesa, a su vez, se compone de clavos y de diferentes piezas de madera que están unidas entre sí. Y esta madera y este clavo se componen de moléculas, de átomos y a su vez de partículas subatómicos. Ya a este nivel, a nivel subatómico, ya no existe más la mesa. Esto que parecía tan concreto y tan sólido deja de existir. Y si lo analizamos desde el punto de vista de las causas, tomemos por ejemplo la madera, esta vino de un árbol y este árbol, a su vez, en algún momento fue una semilla que vino de otro árbol y así podríamos continuar. Además, ese árbol, para poder crecer, necesitó de tierra firme en la cual echar sus raíces, de los nutrientes de la tierra, del agua de la lluvia, del sol, etc. Así que vemos que esa mesa, que parece algo tan sólido e independiente, si la analizamos con atención, en realidad no existe como tal. No existe tal cosa como una mesa independiente y separada del mundo que la rodea. Lo que nos encontramos cuando analizamos cualquier fenómeno es interdependencia y por lo tanto este principio explica que la realidad última de las cosas es esta interdependencia, que todo está interconectado. Ahora bien, existe un notable paralelismo entre esta enseñanza de la doctrina budista de hace más de 2500 años y los descubrimientos de la nueva física, ya que si analizamos la realidad a nivel cuántico, a nivel subatómico, lo que encontramos es esto mismo, encontramos una interdependencia e interconexión entre todo lo que existe. A nivel cuántico todo está conectado, las personas, los animales, la naturaleza. Lo que tenemos es unidad y no fragmentación, ni tampoco división ni separatividad. Madame Blavatsky, una maestra de origen ruso, fundadora de la Sociedad Teosófica, que vino en misión a Occidente a finales del siglo XIX, fue formada por budistas tibetanos y es considerada madre de la nueva era, ya que trajo todos los conocimientos metafísicos de Oriente a Occidente. Ella hablaba de que en Occidente sufrimos la herejía de la separatividad, refiriéndose a esto mismo, a cómo vemos la realidad y cómo nos vemos a nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué consecuencia tiene esto para nosotros y para nuestra vida cotidiana, en un sentido práctico, además del hecho de que no percibimos la realidad tal cual es? David Bohm, un físico estadounidense, discípulo de Krishnamurti y considerado uno de los físicos cuánticos más importantes de todos los tiempos, dedicó parte de su vida a analizar las implicancias prácticas de la teoría cuántica en nuestra vida y concluyó que estas son enormes, ya que si analizamos las diferentes ideologías e ismos que tienden a dividir a la humanidad, como capitalismo versus comunismo, etc., vemos que uno de los factores claves de su origen es la tendencia a percibir las cosas como intrínsecamente divididas y desconectadas. Es decir, nuestra forma fragmentada y separada de ver el mundo es una de las causas de los conflictos que venimos viviendo como humanidad hace cientos de años. Ahora bien, esto aplica tanto a nivel colectivo como también a nivel individual o personal, porque esta misma fragmentación que vemos entre países, entre pueblos, entre naciones, entre ideologías y entre creencias o ideologías políticas, también la vivimos en nuestra vida personal. Esta misma visión fragmentada es la que genera conflictos y desencuentros en nuestras relaciones, en nuestros vínculos con nuestra pareja, nuestros amigos, padres y hermanos. Y es que justamente de lo que estamos hablando es de nuestra visión del mundo. Si vemos el mundo como un lugar en el que estamos separados, aislados, fragmentados, todos contra todos, nuestras emociones, pensamientos y acciones van a ser acordes con esta visión del mundo. En cambio, si por otro lado vemos el mundo desde esta nueva visión o paradigma en el que todo está interconectado, todo depende de todo, entonces nuestros pensamientos, emociones y acciones van a ser completamente diferentes. Como dijimos, desde esta visión somos una sola humanidad, una gran familia humana viviendo en un solo hogar que es nuestro planeta Tierra.
Bueno, hasta aquí llegamos con el video y esperamos que les haya gustado. Si les gustó el video, como siempre, los invitamos a que le den like, a que se suscriban al canal y le den clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Y ahora les vamos a compartir una invitación a nuestro próximo curso online. Hasta la próxima. Chao. Desde la Escuela Aztlán de Psicología y Filosofía, te invitamos a nuestro nuevo curso de psicoterapia en el que aprenderás los conceptos fundamentales de la psicología profunda de Carl Gustav Jung y del cuarto camino de Gurdjieff, junto con las prácticas para que empieces a cambiar tu vida. Estos métodos te permitirán descubrir conceptos fijos que impiden tu felicidad, agudizar tu inteligencia mental y emocional, lograr mayor seguridad y superar barreras y miedos, recuperar el sentido de interconexión con lo universal y aprender a ser tú mismo, entre muchas otras cosas más. Esto lo podrás lograr a través de las técnicas que ofrece el método Aztlán con más de 60 años de práctica y enseñanza. No te pierdas la oportunidad de entrenar tu mente para lograr los máximos resultados y desarrollar todo tu potencial. Abajo vas a encontrar la información sobre cómo participar. Te esperamos.